Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Shlomo Freud. ¿Dónde está doctor Freud? Aquí está doctor Freud. Hola, doctor Freud. Estamos en el noveno volumen. Tiene por título el texto que estamos por abordar, La novela familiar de los neuróticos. Es un texto de 1908, publicado en 1909. Ahorita ya no daré mucho contexto al respecto de, digamos, eh, vaya, lo que ocurría en la vida del doctor Freud en aquellos tiempos. Confío en que los videos pasados bastarán. Estamos en este momento en la página 213. Ajá. Avanzando un poco en la lectura, está la nota introductoria de James Strachey en la página 215. Voy a omitir el número de ediciones en alemán y en castellano. Si ustedes quieren revisar ese dato histórico, está en la página 215. Comienzo con la lectura de la introducción de James Strachey, alumno y editor, traductor de las obras de Sigmund Freud del alemán al inglés y que nosotros heredamos al español como la Standard Edition, ¿vale? Entonces, dice James Strachey, cuando este escrito se publicó por primera vez en el libro de Rank, no sabemos qué libro, pero Otto Rank, me parece que está a mis espaldas. No es cierto. No es este señor que está aquí. Lo que sí sabemos es que Otto Rank fue otro discípulo destacado del doctor Freud, pero bueno. Cuando este escrito se publicó por primera vez en el libro de Rank, Otto Rank, no llevaba título de ninguna índole ni constituía una sección separada. Estaba simplemente intercalado dentro de la argumentación de Rank con unas pocas palabras de agradecimiento. Solo en la primera reimpresión en alemán se le dio título. Como el libro de Rank llevaba la fecha Navidad 1908, es probable que la contribución de Freud fuera escrita ese año. La idea de estas, entre comillas, novelas familiares y hasta su nombre había rondado su mente durante mucho tiempo, aunque al principio las atribuía en especial a los paranoicos. Véanse las cartas las cartas a Fliess. Wilhelm Fliess, un gran amigo de Freud, del 24 de enero y 25 de mayo de 1897 y el 20 de junio de 1898. Carta 57, manuscrito M y carta 91. En esta última se emplea la expresión de novela familiar por primera vez. James Strachey. Antes de continuar, el texto como tal de Freud es un texto muy cortito. Empieza en la página 217. Nosotros acabamos de finalizar la página 218. Eh, Verán que es, digamos, una de las fallas, una de las limitaciones del psicoanálisis al momento de constituirse como ciencia, el hecho de que se trate de fundamentar no solo una teoría, sino también una práctica a través de las palabras del doctor Freud, ¿vale? Novela familiar, por ejemplo. Fue una frase usada por Freud para denominar no sabemos qué, ahorita lo vamos a ver, pero ciertamente es una frase que yo en toda mi vida universitaria había escuchado. Ahorita podría darles un poquito más de contexto al respecto de mi propia vida, mi relación con la obra de Freud después de la universidad, pero voy a omitir eso para ir directamente al texto, para saber qué es lo que quería decirnos el doctor Freud con esto de novela familiar, la novela familiar de los neuróticos. Ajá. Dice el doctor Freud, en el individuo que crece, su deshacimiento de la autoridad parental es una de las operaciones más necesarias, pero también más dolorosas del desarrollo. Es absolutamente necesario que se cumpla y es lícito suponer que todo hombre devenido normal lo ha llevado a cabo
en cierta medida. Mas todavía el progreso de la sociedad descansa todo él en esa oposición entre ambas generaciones. Por otro lado, existe una clase de neuróticos en cuyo estado se discierne como condicionante su fracaso en esta tarea. Perdón, en esa tarea. ¿Cuál tarea? El deshacimiento de la autoridad parental. Vámonos despacito, ¿vale? Doctor Freud, ¿me está sugiriendo usted que no reconozca la autoridad de mis padres? De cierta manera. Ajá. Ahorita les debo recordar, toda noción de enfermedad mental son acuerdos que se llegan conforme las comunidades médicas, conforme las cúpulas, digamos así, jerárquicas al respecto de disciplinas como la medicina, la psiquiatría. La psicología no entra en este tipo de connotaciones, en este tipo de organizaciones, no entra simplemente porque no tiene ninguna relevancia histórica, la psicología. Ya hablaremos un poco. De hecho, me gustaría compartir con ustedes, para darles un poquito más de contexto, pero no tengo mi libro. Encontré ahorita un libro muy bueno que se llama La lucha en México contra las enfermedades mentales. Es un texto de 1974, si mal no recuerdo, pero nos da un poquito de contexto acerca de la estructura, digamos, del ejercicio del poder en la medicina y a partir de él en la psiquiatría. Y cómo la psiquiatría, al menos de 1970, México, se ve fuertemente impactada por la obra que estamos estudiando, por la obra del doctor Freud. No solo este texto de la novela familiar del neurótico, sino desde la interpretación de los sueños hasta que Freud muere, ¿vale? Pero, por supuesto, así como les digo, Freud quería usar las palabras novela familiar para darse a entender, para manifestar una idea que él buscaba compartir dentro de la comunidad médica de su tiempo y así fundamentar una práctica científica. Freud muere en 1939. Si mal no recuerdo, él muere en Londres, Inglaterra. Es posible que esto sea un poco distinto, no me acuerdo realmente, pero muere en Inglaterra. Freud, después de huir de Austria, de su natal Viena, por la persecución del Partido Nacional Socialista a partir de la invasión de las tropas en Austria, ¿vale? Pero les comento este contexto histórico justo porque el mundo que vemos hoy es algo distinto y sin embargo las comunidades médicas pueden señalar algo a lo que denominan enfermedad mental. ¿A dónde voy con todo esto? Al día de hoy, por ejemplo, y es posible que también esto ya sea desactualizado, este conocimiento que yo tengo, hay trastornos llamados, por ejemplo, trastorno oposicionista desafiante. Esto, si mal no recuerdo, estaba incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, edición 4. En la quinta no estoy tan seguro, pero afortunadamente ya para la quinta edición podemos nosotros revisarla en internet. Ajá. Esto, por supuesto, lo voy a hacer ahorita. Trastorno oposicionista desafiante. Trastorno oposicionista desafiante, estoy viendo, fíjense, se presenta, dice, la fuente es Mayo Clinic. Trastorno que se presenta en los niños y se caracteriza por un comportamiento desafiante y desobediente ante las figuras de autoridad. Ajá. Esto lo doy en un contexto presente, 2022. Lo que el doctor Freud nos refiere en este primer párrafo de la novela familiar del neurótico, deshacimiento de la autoridad, cuestionamiento de la autoridad parental. Es una de las operaciones más necesarias, pero también más dolorosas del desarrollo. Aquí
por supuesto, podemos ver como un posible conflicto, ¿no? Entre lo que el doctor Freud dice es necesario y también doloroso para el individuo en desarrollo. Vámonos ubicando en un contexto muy específico y esto, por supuesto, lo hago como un comentario a mi propio libro, a mi propia obra. Hablando de sexualidad infantil, estamos identificando una relación que establece el individuo adulto con el individuo infante, una relación de cuidado. Una relación de cuidado que, por supuesto, hace que el niño establezca un conjunto, digámoslo así, de prioridades con respecto a su propio sentir, a su propia perspectiva, a su propia construcción del mundo o relación del mundo. Ajá. En esta relación, la autoridad, digámoslo así, de cuidador o cuidadora, es la que va ejerciendo un control muy fuerte sobre el niño, ajá, sobre el niño, la niña. Esta, digamos, cuestión de un ejercicio de poder que se ejerce sobre los cuidados, ajá, es decir, los cuidados me refiero a los niños o niñas, ellos son cuidados por una autoridad, por los papás, mamás o cualquier persona con un poquito más de criterio y de control sobre sí mismo. Ajá. Sin embargo, en esta relación de cuidado, los niños van poco a poco notando la diferencia entre sus propios deseos y lo que ocurre. Ajá. Y para esto hay necesariamente eh, un desarrollo, ¿no? Una especie de evolución que los niños, los seres humanos, siempre y cuando tengamos las condiciones neurológicas necesarias, vamos completando, ¿no? Poco a poco somos capaces de valernos por nosotros mismos a través de un ejercicio voluntario del movimiento. Ujú. Y esto, por supuesto, nos va separando poco a poco de ese criterio que nos dio vida en un momento dado. Ujú. Todo esto lo estoy ahorita resumiendo, está contenido tanto en mi libro como en la obra del doctor Freud, aunque no de manera tan específica. El doctor Freud simplemente dice un deshacimiento de la autoridad en este texto que estamos abordando. El deshacimiento eh, no es esto que la psiquiatría moderna puede considerar como un trastorno oposicionista desafiante, aunque puede llegar a constituirse, ¿vale? ¿A qué me refiero con todo esto? No es, o en este momento no lo planteo como una crítica a la psiquiatría moderna. Tenemos que distinguir dos, digamos, abordajes de lo mismo. Los niños. Niños que en un momento dado pueden decirle a su papá o a su mamá, hoy no quiero comer eso que tú me das, por ejemplo. Y ¿cómo decir? Esta negativa que viene por parte de los niños puede hacerse con variaciones en la intensidad, que es ahí donde podemos ir como señalando, ¿no? Un deshacimiento de la autoridad parental, nos dice el doctor Freud, quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no pienso lo mismo que tú, papá. Yo pienso que las cosas son así, ¿no? Eh, y esto, aun cuando pudiera sonar muy natural, muy sencillo, no todo el mundo lo puede lograr. No todo el mundo, digamos, puede llegar a deshacer, a analizar, puede llegar a separarse de esa autoridad que en un momento de la vida de todo ser humano constituye la vida misma. Ajá. Los padres, yo lo pongo en mi libro, son sinónimo, o los padres o los cuidadores son sinónimo de la vida para el pequeño, para los más pequeños. Y esta relación se va transformando conforme avanza el tiempo. Ajá. Esta transformación no ocurre, nos dice el texto, sin dolor. Ujú. Simplemente el hecho de que mi padre, por ejemplo, no sea el héroe que yo consideré durante toda mi infancia, va a representar para mí un dolor. Por ponerles un ejemplo. Repito otra vez el texto, es absolutamente necesario que se cumpla. Y es lícito suponer que todo hombre devenido normal lo ha llevado a cabo en cierta medida. Aquí hay algo, digamos, muy importante. Hablando, por supuesto, la relación de el individuo con su autoridad.
que puede ser papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuela. No todas las figuras, digamos, más grandes constituyen una autoridad. Estamos hablando de una autoridad, alguien que puede ejercer y que ejerce efectivamente un poder no solo sobre los niños, sino sobre los seres humanos. Ajá. Ahorita justo estamos viviendo un momento muy particular en la historia en el cual nosotros como seres humanos enfrentamos los efectos de una pandemia a nivel mundial. Ujú. Y por supuesto, una parte considerable de la población, no podemos decir que toda la población, ha escogido oponerse, por ejemplo, a las autoridades médicas, sanitarias. Se oponen, por ejemplo, al uso de cubrebocas, se oponen a la vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y esto es curioso como dentro del psicoanálisis, hablando del psicoanálisis como la ciencia del estudio de la pulsión sexual, podemos abarcar este tipo de manifestaciones, por supuesto, como una forma, una manifestación de la pulsión sexual. ¿Ya que me refiero con esto? Una lucha que ciertos individuos sostienen contra absolutamente cualquier tipo de fuerza que ellos sientan que atenta en contra de su propia voluntad, en contra de su propio deseo, a pesar de que el discurso de una autoridad pudiera tener lógica o incluso razón. Para estos sujetos no importa realmente la lógica o la razón de la autoridad. Lo importante es que esa autoridad dice algo y ellos como individuos no solo están en su derecho, sino en su obligación de decir que no. Aun cuando les digan, cuídate, te quiero mucho. No, no me voy a cuidar. Y vámonos. No se cuidan. El te quiero mucho ya es como una exageración que incluye ahorita, tratando de ligar la autoridad con la imagen de los padres. Ajá. No todos los padres quieren, eso es muy cierto. Hay que distinguirlo. Repito una vez el texto. Es un texto muy corto, también por eso me estoy dando el permiso de explayarme en la explicación. En el individuo que crece, su deshacimiento de la autoridad parental es una de las operaciones más necesarias, pero también más dolorosas del desarrollo. Es absolutamente necesario que se cumpla y es lícito suponer que todo hombre devenido normal lo ha llevado a cabo en cierta medida. Más todavía, el progreso de la sociedad descansa todo él en esa oposición entre ambas generaciones. Por otro lado, existe una clase de neuróticos en cuyo estado se discierne como condicionante su fracaso en esta tarea. Despacio, 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 doctor Freud, porque ciertamente estamos nosotros viviendo, digamos, tiempos distintos a los de usted. Y sin embargo, podemos ir rastreando la idea del doctor Freud. Les estaba hablando, por ejemplo, poblaciones, sectores de la población, individuos específicos que se oponen a las mascarillas, a los cubrebocas, a la vacuna, a la distancia, a la sana distancia, que aquí se denominó así se denominó en México, este distanciamiento social. Individuos que, a pesar de que una autoridad pueda llegar con un discurso lógico y coherente, digan no, punto. Ajá. ¿Por qué? Porque no quiero, punto, ¿no? Podríamos decir, a través o a partir del psicoanálisis, que hay ahí neurosis en esos individuos que identifican o sienten, viven toda clase de acto que pueda venir de una autoridad como una severa amenaza en contra de su propia identidad e individualidad. Ajá. Sin embargo, hay algo que descansa en todo esto. Esta oposición, digamos, esta lucha que ciertos individuos establecen hacia gente que les pide lo que sea, por supuesto, tiene una relación, está condicionada justamente
por la relación que ese individuo adulto estableció en la infancia con sus cuidadores. Ajá. Ahorita dice el texto literalmente, es necesario que se cumpla y es lícito suponer que todo hombre devenido normal lo ha llevado a cabo en cierta medida. En cierta medida. Hablando, por ejemplo, desde la psiquiatría moderna con su trastorno oposicionista desafiante, por ponerles un ejemplo, hablando del otro lado, por la misma historia del doctor Freud, como a mis espaldas les estoy mostrando una de las primeras fotografías que se tomó Freud con sus discípulos, un, un pequeño grupo que hizo un impacto profundo en la sociedad médica, en la sociedad científica de su tiempo. Y sin embargo, este caballero de aquí fue uno de los mayores opositores al doctor Freud o hacia la figura del doctor Freud, incluso reclamando la paternidad, derechos de autor, la creación. Jung en un momento de su vida llega a decir, yo fui el inventor del psicoanálisis. Razón por la cual el doctor Freud, aquí muy feliz, demanda a Jung, ganando Freud la demanda. ¿Por qué? Porque Freud fue el autor. Freud fue quien inventó no solo la teoría, no solo la práctica, el mismo autor de la palabra psicoanálisis como tal, que agrupa todo un conjunto tanto de teorías como de prácticas, fue Freud, no Jung. Y esto fue demostrado delante de un juez en su tiempo. ¿A dónde voy con todo esto? Podemos decir, es que Freud estaba preocupado ciertamente por la condición de salud mental de su época, la neurosis, ¿no? Pero a partir de los hechos ocurridos y la dificultad de abordaje, de definición de la neurosis, se llega a que las sociedades médicas del día de hoy, hablando, por ejemplo, de la American Psychiatric Association, la Asociación Psiquiátrica Americana, hablando de la Organización Mundial de la Salud con su clasificación internacional de enfermedades, ya no incluyen la neurosis como una forma de enfermedad. Ya no. Ajá. Y sin embargo, la neurosis, digámoslo así, como una condición particular de ciertos individuos que se acercan, por ejemplo, a una autoridad, sigue presente y afecta. Incluso, ¿por qué no?, como un facilitador de contagio entre la pandemia de coronavirus. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Acabo de ver ahorita en TikTok a una mujer, me parece angloparlante, es decir, que habla inglés, en un avión que le piden, oiga, póngase su mascarilla. Tú traes una mascarilla, póntela, por favor. No podemos abordar, no podemos partir del avión, no podemos hacer que despegue si no te pones tu mascarilla. Y la mujer, no. Ataca al piloto que está hablando con ella, porque ya está hablando con ella un piloto, las aeromosas no pudieron, y el piloto le dice, por favor, póngase la mascarilla, que si usted se niega, la voy a tener que bajar. Y se lo dice una, dos, tres, cuatro veces, y la mujer se pone en una actitud directamente agresiva hacia el piloto. Y le dice, usted es un borrego, y todos ustedes que se ponen mascarilla son un borrego, son una bola de borregos. Sheeps le dice, ¿no? En inglés, que quiere decir una bola de gente que no piensa, de gente que no tiene criterio, y yo sí tengo criterio. ¿Por qué? Porque no traigo mascarilla. ¿Por qué? Porque es mi forma de decirles a todos ustedes, son una bola de idiotas, no piensan, ¿no? Por supuesto, ahorita lo estoy traduciendo, lo estoy evocando, eh, pero en el video la mujer se ve simplemente como una niña, ajá, como una niña que se burla del mundo entero. ¿Por qué? Porque ella no trae mascarilla, porque ella no trae esa condición que hace a todo el mundo un idiota, ¿no? Y ella presume libertad, ¿no? Hay que identificar como tal, literalmente, la oposición, la agresión, no es símbolo, digámoslo así, de una normalidad. Me río por
ahorita sí, igual y si puedo se los comparto, pero directo, así literal. Atacar no es símbolo de normalidad, ¿vale? No es símbolo tampoco, y tampoco usar mascarilla es símbolo de normalidad. Ajá. Aquí hay que ser muy finos y distinguir a los sujetos. Distinguir que cada uno de nosotros tomamos decisiones, incluso, ¿por qué no? Podemos usar la mascarilla, no porque tengamos miedo del coronavirus, podemos usar la mascarilla para no ser agredidos por nuestros semejantes, porque eso es algo muy distinto. Y no es una cuestión paranoica esta, es simplemente reconocer que aun cuando yo pudiera no creer en el coronavirus, creo que otras personas pudieran no solo verme feo, sino incluso llegarme a agredir por no traer un cubrebocas o una mascarilla, ¿vale? Cosa que desafortunadamente ocurrió en México al principio de la pandemia, eh, con consecuencias mortales, ¿no? Para las gentes que no quisieron usar mascarilla. Pero bueno, dice el texto, y no hemos avanzado más que el primer párrafo, el progreso de la sociedad descansa en esa oposición entre ambas generaciones. Aquí es algo que hay que distinguir. Generaciones nuevas, generaciones pasadas. Ajá. Padres e hijos, autoridades y sociedad. Ajá. Gente que procura sostener la vida como la conoce y gente que se levanta con condiciones nuevas de vida. Esto es fundamental. En mi libro me doy cuenta, o al escribir mi libro me doy cuenta que no es fácil cuidar a un niño, a una niña, justamente porque ellos experimentan el mundo con su propio cuerpo, obtienen un conjunto de experiencias de los cuales se creen los primeros y los únicos, cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que estuvimos en su lugar, estuvimos en su posición y necesitamos de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la vida es así. Y sin embargo, ellos, las nuevas generaciones, asumen que nosotros no podemos entenderlos. Algo de verdad hay en eso. Es necesario, independientemente de los sabios, lo estudiados que estemos, el poder escuchar a las nuevas generaciones para así poder adecuar nuestros cuidados a sus necesidades. Ajá. Es esta oposición entre ambas generaciones. Es que tú no puedes entenderme porque tú no vives lo que yo vivo. Cierto, pero lo que yo viví te puede aportar algo. Tú sabrás, tú vivirás y tú decidirás. Vamos a continuar. Ahora sí ya, el segundo párrafo. Bueno, antes de continuar, es que este párrafo está tan rico en contenido. Dice y termina este primer párrafo. Por otro lado, existe una clase de neuróticos en cuyo estado se discierne como condicionante su fracaso en esta tarea de deshacimiento de la autoridad. Aquí podemos entonces distinguir dos clases de neurosis. Por supuesto, una se expresa en la agresión y otra se expresa en el completo sometimiento, incluso cuando esa autoridad no existe, cuando esa autoridad no, no es funcional, por ejemplo. Me refiero a sujetos que, antes de adaptarse a las condiciones de vida, se someten a un conjunto, por ejemplo, de valores transmitidos de forma sumamente violenta en su propia infancia y, por supuesto, también son incapaces de eh, reclamar su porción de vida porque carecen de criterio. Ajá. Aquí, entonces, en mi afán de compartir la riqueza de este texto con ustedes, destaco dos. Tanto el individuo que agrede cuando quiere simplemente decir que no, a lo que ustedes le propongan, no, punto, no. Oye, es que vamos a comer, no, no quiero comer. Bueno, vamos a beber, no quiero beber. Bueno, entonces no.
te dejo solo. ¿Por qué me dejas solo? Abandono, esto es abandono. Por ejemplo, el otro sujeto. ¿Qué quieres comer? No sé. Pero sí quieres comer, ¿verdad? Eh, ok, ok, vamos a comer. Oye, ¿y cómo estás? Pues no sé, como que no encuentro sentido a vivir. Oye, pero ¿por qué? No, no sé, no me preguntes eso. Mejor hablemos de otra cosa. Bueno, ¿y de qué quieres hablar? No sé. Esta separación que muchos individuos hacen de forma contundente de sus propios deseos, de su propio placer, de su propia experiencia de goce, lleva a muchos individuos al día de hoy a ser diagnosticados como depresivos, cuando justamente, y esto es una de las limitaciones más críticas de la psiquiatría moderna, no hay pastilla que dé placer, no hay pastilla que dé al individuo la capacidad de gozar de su vida. Es un atrevimiento que uno se toma. El poder decir, por ejemplo, un ejemplo muy estúpido si quieren, qué rico es tomar agua. Pero el reclamar el placer sobre una experiencia requiere de carácter. Salud. Hay una necesidad de manifestarse como un individuo que vive voluntariamente. Y esto es estorbado justamente por la psiquiatría moderna, que quiere literalmente hacernos víctimas de la vida. Por ejemplo, a través de la adicción, ¿no? No ahondaré mucho, tengo mucho tiempo trabajando el tema, tengo también un gran trabajo, parte de él lo incluye en mi libro, pero eh, solamente diré, para avanzar en el texto, es necesario replantear los alcances, no solo de la psiquiatría moderna, sino de los conceptos sobre los cuales se funda esta necesidad conocida como salud mental. Vamos a continuar con el texto. Para el niño pequeño, los padres son al comienzo la única autoridad y la fuente de toda creencia. Uf, qué delicioso está esto. Vamos a continuar. Llegar a parecerse a ellos, vale decir, al progenitor de igual sexo, a ser grande como el padre y la madre. He ahí el deseo más intenso y más grávido en consecuencias de esos años infantiles. Más intenso y con más amplias consecuencias en la más temprana infancia. Yo quiero ser como mi papá o yo quiero ser como mi mamá. Ahora bien, a medida que avanza en su desarrollo intelectual, el niño no puede dejar de ir tomando noticia poco a poco de las categorías a que sus padres pertenecen. Y aquí es donde, ¡pum!, el doctor Freud nos da una pedrada en la cara, así. Pero mi papá entonces no es, mi papá no es valiente, no. Mi papá es un cobarde. Fíjense, deshacimiento. Podemos reconocer, por ejemplo, un conjunto de valores que justamente tienen los padres. Mi madre es una mujer muy diligente. Mi padre es un hombre sumamente inteligente. Y sin embargo, mi madre es una irresponsable y mi padre es un cobarde, por ejemplo. Que una persona pueda decir esto choca, primero que nada, con esa eh, relación que establecen los niños con las autoridades y la vida en un primer momento.
asumir que los padres pudieran ser introducidos o categorizados de cierta manera, que se les pueden hacer depositarios de ciertas palabras, es algo que justamente marca el límite entre la psicología y el psicoanálisis. No que el psicoanalista vaya a atacar a las figuras paternas o maternas de sus consultantes, pero en el análisis se podrá uno, como analista, dar cuenta de cómo los individuos, por ejemplo, van a atacar de una manera u otra, de una manera u otra, incluso en el pensamiento, en la fantasía, a sus figuras paternas, a sus autoridades primeras, ¿no? Por supuesto, hablando como psicoanalista, no podemos condenar este tipo de manifestaciones como símbolo de patología mental. ¿Por qué? Porque simplemente ese individuo está vivo, ese individuo tiene un criterio y seguramente aún pudo haber tenido los padres más maravillosos del mundo, algo tendrá que decir en contra de ellos. Por eso les digo, no es fácil cuidar a un niño o a una niña. Nos encontramos que los niños desean. Vamos a continuar con el texto. Ahora bien, a medida que avanza en su desarrollo intelectual, el niño no puede dejar de ir tomando noticia poco a poco de las categorías a que sus padres pertenecen. Continúa. Conoce a otros padres, los compara con los propios, lo cual le confiere un derecho a dudar del carácter único y sin parangón, sin igualdad, sin medida a ellos atribuido. Es decir, mi padre tiene un trabajo y ciertamente lo veo trabajando. Pero yo veo que el papá de mi vecino, el papá de mi amigo, pues no trabaja y parece tener más dinero que mi padre. Bueno, mi vecino sí trabajan en un taller, pero pues sí las condiciones que yo veo, ese hombre es distinto a mi padre. Entonces, ¿cómo le hacen? Por ejemplo, ¿no? Continúa el texto. Pequeños sucesos en la vida del niño que le provocan un talante descontento le dan ocasión para iniciar la crítica a sus padres y para valorizar en esta toma de partido contra ellos la noticia adquirida de que otros padres son preferibles en muchos aspectos. Retomando el ejemplo, yo veo que mi amigo y su padre se la pasan trabajando y más bien se divierten en su taller, un taller de mecánica, de carpintería, lo que ustedes gusten, pero ahí están. Mientras que yo nunca veo a mi padre, él siempre metido en su trabajo y ellos dos, bien felices, hasta me invitan a trabajar y jugar y me han pagado yendo a jugar con ellos. Nos las pasamos jugando dominó en el taller mientras no viene ningún cliente. Qué divertido. Y que mi padre, que me está tratando de que yo sea abogado como él y que estudie, que estudie, que estudie. Mi padre no me entiende. Ajá. Por ejemplo, continúa el texto. Por la psicología de las neurosis, sabemos que en esto cooperan entre otras, perdón, las más intensas mociones de una rivalidad sexual. Despacito. Rivalidad sexual. No solo quiere decir competir por el mismo objeto. Ajá. Quiere decir que justamente para que haya una competencia, tiene que haber alguna noción de igualdad, alguna noción de semejanza. Y aquí es justamente donde se deja entrever la sexualidad infantil.
El padre jamás podrá competir contra el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo es hijo. Rivalidad sexual. Y sin embargo, el hijo, dentro de su posición como hijo, puede llegar a vivirse como rival del padre, buscando obtener el cariño, la atención de la madre, por ponerles el ejemplo, ¿no? Esto, por supuesto, varía infinitamente, pero a partir de esta relación, que por supuesto devino después, bueno, antes mejor dicho, en el complejo de Edipo que se nombró en la interpretación de los sueños y en 3 ensayos de teoría sexual, podemos darnos cuenta cómo la perspectiva infantil, sostenida justamente en estas nociones que no tienen una, ¿cómo decirlo?, un sustento real, los niños estructuran su mundo, su contacto con esos cuidadores. Ajá. Por supuesto, esta configuración papá, mamá e hijo no es regla. Pues, sin embargo, lo tomamos, digámoslo así, como una forma de decir los niños sienten y los niños estructuran, de acuerdo a sus relaciones más tempranas, un mundo. Vamos a continuar. El paño donde se cortan tales ocasiones es evidentemente el sentimiento de ser relegado. Mi padre prefiere su trabajo antes que pasar tiempo conmigo, no como mi amigo y su padre, que se la pasan casi todos los días juntos y se divierten, por ejemplo, ¿no? Aquí, en este ejemplo que les pongo, el rival de el joven, el rival del niño, no es la madre, es el trabajo. Es que el niño, el joven, quisiera tener más atención por parte del padre. Ahí está, por ejemplo, una rivalidad de carácter sexual, de carácter afectivo, podríamos también decirlo. El niño quisiera ser amado por el padre, como su amigo, que es amado por su padre, que pasan tiempo, que comparten actividades, ¿vale? Continúa el texto. A ver. Hartas son las oportunidades en que al niño lo relegan, lo dejan a un lado, o al menos él lo siente así, y en que echa de menos el amor total de sus padres, pero en particular lamenta tener que compartirlo con otros hermanitos. ¡Pum! Otra vez. Golpe del doctor Freud a la izquierda de a la gancho izquierdo al hígado de la humanidad. No es que nuestros padres nos desprecien cuando trabajan, aunque tampoco podríamos reclamarles a los padres que abandonan a sus hijos por el hecho de trabajar. No, no se puede hacer eso. Si los padres no trabajan, no hay cómo sostener un grupo familiar. Naturalmente, el reclamo por el tiempo se hace desde una postura, y esto es importantísimo, no solo infantil, sino desde las posturas más tempranas de la infancia, podríamos decir, básicamente desde el recién nacido, que eso es algo que yo abordo en mi libro. Ajá. La psique, la mente humana, comienza a estructurarse incluso antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque somos capaces de percibir un mundo desde el vientre. Les voy a poner este ejemplo. Aun cuando no tengamos, digámoslo así, o no nos sirven, nuestros sentidos no funcionan del todo o con plenitud en el vientre de nuestra madre,
somos capaces de percibir ciertos estímulos. Ajá. Así como a través de esta observación podemos también estructurar un momento en el cual justamente como organismos nos vimos libres de toda clase de necesidad en el vientre de nuestra madre, ¿vale? Nacemos, justamente lo hablo en mi libro. Tenemos un evento a partir del cual adquirimos una situación orgánicamente distinta a esta primera experiencia orgánica del vientre materno. Este nacimiento, por supuesto, nos coloca en una posición vulnerable que va a extenderse toda nuestra vida, pero que como organismos nos va a impulsar a desarrollar nuestras aptitudes, por ejemplo, la de ver, por ejemplo, el movimiento. Ajá. Ninguno de estos lo podíamos hacer en el vientre o no, bueno, el ver si no podíamos porque no había forma de estimular los ojos, pero el movimiento no tenía ninguna respuesta, ninguna implicación en el vientre materno. Uh-huh. Pasamos del vientre al nacimiento y el nacimiento implica que tenemos que ser cuidados y por supuesto nos acostumbramos a ser cuidados. Ahí está. Esta, digamos, condición adquirida a partir del nacimiento. Y luego, conforme avanza nuestro propio dominio sobre nuestro cuerpo, el cuidado va siendo cada vez más restringido, el cuidado va a ir siendo cada vez más esporádico, vamos a vivirlo como una especie de abandono. Por supuesto, esto será una condición variable. No podemos nosotros generalizar, ¿cómo decirlo? Un esquema de cuidados. ¿Por qué? Porque las condiciones en las cuales la humanidad se desarrolla son muy variables. Pero lo que sí podemos decir, para que un individuo infante recién nacido tenga que sobrevivir, necesita de cuidados. Eso sí lo podemos decir. Ajá. ¿Cómo vendrán esos cuidados? No lo sabemos. No sabemos la naturaleza de los cuidados que le ofrecen cualquier persona, que incluso pueden ser hermanitos un poquito más grandes que el recién nacido. Adultos no necesariamente. Ahí está justamente el meollo del asunto, el problema principal en definir eso. ¿Qué clase de cuidados tendrá un niño y hasta cuándo? No lo sabemos. Lo que sí les puedo decir, en mi libro justamente se trata de llevar esta idea de cuidado hasta las organizaciones más avanzadas, humanamente hablando. Me refiero justamente a lo que entiendo por Estado. Pero bueno, dice el texto, repito, hartas son las oportunidades en que al niño lo relegan, o al menos él lo siente así. Él lo siente así, los niños. Y en que echa de menos el amor de sus padres. ¿Dónde está el amor de ese padre? Que yo lo veo trabajando todo el día, pues ahí está su amor. Y ciertamente es un amor que no necesariamente tiene que ser todo para ti. Tu padre, tu madre pueden trabajar porque les gusta trabajar. ¿Por qué no? Bueno, esto no lo podemos generalizar porque ahí les decía, ¿no? Hay neuróticos que se extrañan completamente de su capacidad de gozar. Y entonces para ellos, pobres miserables, el trabajo es una tortura. Pobres, pobres, en verdad, pobres. Vamos a continuar. A ver, echa de menos el amor total de sus padres, pero en particular lamenta tener que compartirlo con otros hermanitos. La sensación de que no le son correspondidas en plenitud sus inclinaciones propias se ventila luego en la idea, a menudo recordada conscientemente desde la primera infancia, de que uno es hijo bastardo o adoptivo. ¿Se entiende, no?
Se entiende, es que mi papá no me quiere seguramente porque no soy su hijo, porque me parezco más a mi tío. Bueno, querido, querida. eh, Casi podría decir que de manera general los padres están para frustrarnos, no para ser malos con nosotros. Quiero decir, para demostrar que el deseo infantil existe y, en segundo, que a partir de ese deseo infantil que no alcanza una satisfacción plena, fomentarnos a una vida creativa, cultural y socialmente rica. Si no encontramos lo que quisimos en la casa, ahí está el mundo, aún con coronavirus. Ahí están las redes. Cuidado, por supuesto. Pero, y esto es también muy importante, lo digo justamente ahorita en este contexto, tengan mucho cuidado con la gente en las redes sociales. Tengan mucho cuidado con aquellos que efectivamente les hagan sentir siempre queridos, siempre queridas. Las redes de trata de personas son un asunto muy serio. Ajá. Mucho cuidado con esto. Es que justamente, y esto es algo triste, pero necesario decirlo, el dolor hace a las relaciones reales. Si ustedes se encuentran una relación donde es puro placer, pura satisfacción, tiene un costo que no sabría yo decirles con claridad en este preciso momento porque hay muchas posibilidades. Ajá. No se trata simplemente de ganar en esta vida, hay que saber perder. Continúa el texto. Muchos hombres que no han devenido neuróticos suelen acordarse de tales oportunidades en que tramaron, las más de las veces influidos por lecturas, esa concepción y esa réplica o respuesta respecto del comportamiento hostil de sus padres. Ahorita estaba, por ejemplo, poniéndoles, hablándoles de una situación hipotética. Yo quisiera que mi padre estuviera más tiempo conmigo, e incluso se lo he pedido y me dicen, no me estés molestando, estoy ocupado. Hostilidad y una hostilidad muy educada. He tenido casos, por supuesto, donde los padres, digamos como hombres no de cultura, sino más bien impulsivos, llegan a poner limitaciones sumamente violentas y tétricas a sus generaciones más nuevas. Ajá. Y este tipo de manifestaciones, sin duda emocionales, los dejan a los pequeños, a los jóvenes, las jovencitas, en una situación de necesidad afectiva tremenda, muy vulnerables. Ajá. Hablando, digamos, de una posible hostilidad por parte de los padres hacia los hijos, no solo me refiero a, digámoslo así, violencia familiar. Ajá. La misma educación ya es una forma de hostilidad. Ujú. Esto lo he ilustrado en otros videos como, mira, chiquito, chiquita, no te comas tu caca, porque te puede hacer daño. ¿Sí? A ver, tus manitas las voy a limpiar y los niños no viven esto como una forma de cuidado. Los niños viven estos cuidados, por más tiernos, por más dulces que sean, como un atentado en contra de su propia voluntad, como una forma de hostilidad hacia sus personas. Que eso, la vivencia subjetiva, la forma en la cual vivimos esos cuidados, como una forma de hostilidad o de agresión, es lo que determina la naturaleza del acto, no la intención del cuidador. Esa es la dificultad de las autoridades. Vamos a continuar. Con esto tampoco estoy diciendo que no haya autoridades malas, las hay, pero esta relación de cuidado en la humanidad es una relación muy particular, de mucho cuidado, no es fácil, no es sencilla. Vamos a continuar. Ahora bien, aquí se muestra ya la influencia del sexo.
pues el varoncito presenta inclinación a emociones hostiles mucho más hacia su padre que hacia su madre y se inclina con mayor intensidad a emanciparse de aquel que de esta. El doctor Freud aquí, no sé si es el doctor Freud o el traductor, pero en otras palabras, los niños, y aquí no, aquí quiero distinguir, los niños varones, que también hay un asunto muy particular con esto, pero bueno, los niños varones, hombres pequeñitos, que apenas están creciendo, tienen una facilidad para agredir a su padre antes que a su madre y una facilidad, una tendencia, una inclinación a liberarse más de su padre que de su madre. Ajá. Por supuesto, la relación de los varoncitos con la madre es una relación más como te quiero, quiero estar cerca de ti. Esto de que es curioso sobre el varoncito, porque se ha dicho, si mal no recuerdo, fue en 3 ensayos, o tal vez fue en un texto que no hemos leído todavía en este espacio, sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Estos ensayos son 3 ensayos cortos sobre la constitución de la sexualidad. No forman parte de los 3 ensayos, aunque creo que se mencionó. Las niñas se estructuran como varoncitos hasta cierto punto, en el cual, de no llegar a una, digámoslo así, denegación, a una frustración, ¿cómo decirlo? Cultural, a veces contundente, pero una frustración que ciertamente pesa sobre ellas, se constituyen como neuróticas, se constituyen como niños en cuerpos no de hombres, sino de mujeres. Es como lo puedo nombrar ahorita. Digamos que esta constitución temprana, ahorita no puedo sino pensar en en este video que les comentaba, en TikTok yo lo vi, posiblemente lo encuentren en Facebook o en otras redes, en el que una mujer ataca a otros pasajeros y al piloto de un avión porque ella no quiere usar la mascarilla en el vuelo. Y acusa a todos de ser unos idiotas seguidores, vamos a decirlo así, borregos. Ajá. En el momento en el cual ella se está burlando tanto del piloto como de los otros pasajeros, ella toma una postura por completo hostil e infantil, una burla. Ajá. Ahorita no puedo expresarlo de otra manera, más que burlona, infantil y hostil. Y es justo, ahorita que me estoy dando cuenta que esa hostilidad justo devino por la desafortunada participación del piloto, directamente del piloto del avión. También hay otra cosa muy importante en este punto, en esta parte del texto. Así como les había hablado, digamos, de niños, hay una palabra que el doctor Freud usa. Se me olvidó. Que la usa en relación a la neurosis obsesiva. Niños hostiles, no es hostilidad. Díscolos, niños díscolos. Puede ser la forma en la cual podamos señalar, categorizar tanto a hombres como a mujeres. Al mismo tiempo nos deja entrever la función masculina dentro de la psique. Recibir agresión y soportar esa agresión, tanto de mujeres como de hombres, tanto de adultos como de niños. No todo el mundo, hablando, digámoslo así, hombres, estamos dispuestos a soportar ese tipo de
contactos. Y ciertamente, para constituir el lazo social es necesario soportar cierto nivel de agresión. No que me vengan a gritar, no que me vengan a decir, sino simplemente, ¿dónde está tu trabajo? ¡Pum! Es que no tengo por qué. No es mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿me puedes mostrar tu permiso de conducir? Un policía. ¿Pero por qué? No me pasé ningún alto. No, 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 es simplemente una revisión de rutina. No, 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 usted está atentando en contra de mis derechos y pum, vienen las agresiones. Ajá. Vamos a ver, continúa el texto. Puede ocurrir que la actividad fantaseadora de la niña pequeña resulte harto más débil en este punto. Ah, ah, regreso, ¿no? Ahora bien, aquí se muestra ya la influencia del sexo, pues el varoncito presenta la inclinación a emociones hostiles mucho más hacia su padre que hacia su madre y se inclina con mayor intensidad a emanciparse de aquel que de esta, hablando de la madre. Puede ocurrir que la actividad fantaseadora de la niña, de la niña pequeña resulte harto más débil en este punto, es decir, resulte harto más débil. Aquí se me dificulta esta frase. Ciertamente mi dificultad es en atribuir algún tipo de debilidad a la figura femenina, pero eso es una dificultad mía. Ajá. Aquí también está incluida mi propia fantasía. Actividad fantaseadora de la niña. Se habló, por ejemplo, el niño actúa emociones hostiles hacia su padre y tiende a buscar físicamente acercarse más hacia la madre. Así es como lo estoy entendiendo, posiblemente esté equivocado, pero vamos a representarlo de esta manera, ¿vale? Si estoy equivocado, por supuesto, ustedes podrían representar esta frase. Resulte harto más débil la actividad fantaseadora de la niña en este punto. Ajá. Interpreto yo que la niña tiende más a la fantasía que a la acción. Lo interpreto así. Que la represión, digámoslo así, familiar, cultural, que fue impuesta a la niña, la lleve a limitar su actividad, no al cuerpo, sino a la fantasía. Siendo así, esta, digamos, actividad no deja, en todo caso, de tener efectos tanto en la constitución de ese sujeto, de esa niña, como en la relación que establece con sus autoridades. Vamos a continuar con el texto. En tales mociones conscientemente recordadas de la infancia, hallamos el factor que nos posibilita entender el mito. Ok, vamos a continuar. Rara vez recordado con conciencia, pero casi siempre pesquisable por el psicoanálisis, es el estadio siguiente en el desarrollo de esta enajenación respecto de los padres. Estadio que se puede designar como novela familiar de los neuróticos. Ok, ya llegamos al punto central del tema. Es enteramente característica de la neurosis, como también de todo talento superior, una particularísima actividad fantaseadora que se revela primero en los juegos infantiles y luego, más o menos desde la época de la pubertad, se apodera del tema de las relaciones familiares. Perfecto. Ya llegamos a, digamos, la forma en la cual podemos nosotros, como habitantes del año 2022, aproximarnos a este texto. Nacemos, somos cuidados, crecemos y en este trayecto ya vamos acumulando una serie de experiencias que nos permiten distinguir la acción de la fantasía. Creo que no se puede expresar de forma más sencilla. Esta separación de actividades
propias, que llevamos a cabo o que simplemente fantaseamos, también nos permite distinguir acciones posibles y deseables hacia la autoridad. Posibles y deseables que podemos observar en los niños que juegan. Pum, pum, pum. Están peleando Capitán América contra Hulk. Pum, pum, pum. Te odio porque no me dejas tomar cerveza. No puedes tomar cerveza porque estás muy pequeño. Pum, pum, pum. Toma. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Niños que juegan y niños que ponen en el juego su conflicto con esa autoridad. Te odio porque no dejas tu trabajo, te odio porque no me das atención. Te extraño, papá. ¿Por qué? No te he visto, por ejemplo. Desde la época de la pubertad, repito solo esto, se apodera del tema de las relaciones familiares. Gancho izquierdo, pum, gancho derecho, pum, gancho a la mandíbula, pum. El doctor Freud acaba de noquear la actividad amorosa de los adultos en el año 2022. Fantasías que sustituyen a la vida amorosa de la gente que no quiere ser tóxica del año 2022. ¿Así lo entienden? Pasamos de ser niños que juegan a ser adultos que anhelan ser amados, a ser adultos que anhelan amar, a ser adultos que anhelan poseer a otra persona o ser poseídos por otra persona. Y no estoy aquí, fíjense, hablando del tema sexual, el sentido de pertenencia, el sentido de yo soy tuyo y tú eres mía, por ejemplo. Y ahí está, una sexualidad mucho más fina que la genital. Lo he dicho una y otra vez, 1000 veces. La genitalidad es la cereza del pastel, no todo el pastel de la sexualidad. Continuamos con el texto. Un ejemplo característico de esta particular actividad de la fantasía son los consabidos sueños diurnos, se destacan esas dos palabras, que se prolongan mucho más allá de la pubertad. Híjoles, qué bonito sería casarme con mi waifu, por ejemplo. Conocer a una chica como la de esta serie, este anime, etcétera, 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 etcétera. Sueños diurnos. Sueños que tenemos con los ojos abiertos. Dice la nota pie de página número 1, ligada a las palabras sueños diurnos. Véanse las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, en un texto que abordamos hace poquito, donde se hallará una referencia a la bibliografía sobre el tema, esto de los sueños diurnos. Ahorita les he dado algunos ejemplos, si quieren conocer más sobre los sueños diurnos, si mal no recuerdo hay un apartado en la interpretación de los sueños. Continuamos con el texto. Una observación exacta de ellos, de los sueños diurnos, enseña que sirven al cumplimiento de deseos, a la rectificación de la vida. Es decir, la vida es asquerosa, bueno, pues entonces la sueño más bonita. Y curioso, con esas fantasías, con esos sueños diurnos, la vida que realmente puede llegar a ser terrible es más tolerable. Entonces, otra limitación a la psiquiatría. No hay pastillitas que nos permitan soñar. Dormir sí, soñar no. Los sueños son construcciones propias, en base justamente a lo que no tenemos de la vida. Y está bien soñar. Vamos a continuar.
una observación exacta de ellos enseña que sirven al cumplimiento de deseos, a la rectificación de la vida y conocen dos metas principales, la erótica y la de la ambición, tras la cual, empero, las más de las veces se esconde la erótica. Tramposo, doctor Freud, ¿dónde está usted? Aquí está junto a mí. Tramposo usted, doctor Freud, mire. O sea, repito. La rectificación de la vida, las fantasías conocen dos metas principales. La erótica, sentir rico. Y la de la ambición, cómo quisiera tener todo el dinero del mundo para comer, para ir, para estar con. Qué rico. Continúa el texto. Pues bien, hacia la edad que hemos mencionado, la fantasía del niño se ocupa en la tarea de librarse de los menospreciados padres y sustituirlos por otros, en general, unos de posición social más elevada. Para ello, se aprovechan eventos casuales con vivencias efectivas. Conocer al señor del castillo. Bueno, doctor Freud, nosotros somos americanos, aquí no hay castillos, aunque hay mansiones, ciertamente. Los, los habitantes de esas mansiones no suelen tener mucha apertura, al menos no en México. Vamos a continuar. Conocer al señor del castillo o al terrateniente en el campo o a los nobles en la ciudad. Bueno. Tales vivencias, dice el doctor Freud, casuales, despiertan la envidia del niño, envidia que luego haya expresión en una fantasía que le sustituye a sus dos padres por unos de mejor cuna. Para la técnica, permítame un momento, déjenme ver, todavía está grabando, todo está bien. Continuamos. Para la técnica de llevar a cabo tales fantasías que desde luego son conscientes en esa época, interesan la destreza y el material de que el niño disponga, repito, para esas fantasías. Interesan la destreza y el material que del niño disponga. Es decir, el niño en su contacto con el mundo, un mundo más amplio que su propia familia, se da cuenta que hay gente que tiene más o mejor. Y entonces los niños empiezan con su propio material, con su propia destreza, a ver cómo alcanzan eso. Continúa el texto. También importa que se las haya realizado con mayor o menor empeño por obtener verosimilitud, es decir, una posibilidad real con respecto, por supuesto, al contacto que un niño pueda tener con su realidad cultural, social, política, etcétera, etcétera, etcétera. Es que aquí es donde, si nosotros nos empeñamos en hacer que los niños siempre estén felices, tenemos que contar o debemos considerar la naturaleza del deseo humano. Las condiciones en las cuales la vida de ustedes y la mía se ha desarrollado desde que somos capaces de valernos por nosotros mismos, nos hará buscar mejores condiciones de vida. Eso es vivir. Y sin embargo, para que nosotros podamos alcanzar esas condiciones de vida, requiere que sepamos qué es lo que tenemos y cómo podemos usarlo, ¿vale? Eso es verosimilitud, quiere decir posibilidades reales. No todo el mundo puede ser profesionista, no todo el mundo tiene que serlo para vivir bien. Incluso
Eso es algo que, hablando de verosimilitud, hay gente que gana mucho más dedicándose a un oficio o, por ejemplo, al comercio, que estudiando y, por ejemplo, someterse toda su vida a una vida en un bufet jurídico, por ejemplo, o en un hospital siendo cirujano, por ejemplo. Tenemos que, en todo caso, y esto es hablando de verosimilitud, buscar lo que nos hace felices. ¿Por qué no? Recuerdo un ejemplo dicho por el doctor Freud en el chiste y su relación con lo inconsciente. El ejemplo de un maestro que realmente era bueno siendo profesor de música, si mal no recuerdo, pero cuya felicidad en la vida era la bebida. El chiste radicaba en que un alumno llega y le dice, oiga, profesor, usted es muy bueno dando clases, pero es muy malo cuando bebe. Si usted dejara de beber, tendría más alumnos. Y el profesor le responde, ¿y yo para qué quiero alumnos si no puedo beber? Puede ser que la actividad que nosotros anhelemos, para la cual nosotros querramos obtener un medio de vida, no sea el trabajo en sí. Eso también está bien. Pero reclamar para nosotros un lugar en el mundo, un lugar entre nuestros semejantes, es también reclamar para nosotros ciertos límites, ciertas categorías. En el caso del maestro, bueno, él es un buen borracho antes que un buen maestro. Puede ser un buen maestro y por medio de eso ser también un buen borracho, pero uno bueno, no uno, digamos, uno que le sea imposible vivir. Vamos a continuar con el texto. Me voy a extender mucho si me quedo en ese tema. A este estadio se llega en una época en que el niño no tiene aún noticia de las condiciones sexuales del nacimiento. Luego viene a sumarse la noticia sobre las condiciones sexuales diversas de padre y madre. Repito, luego vienen los niños a enterarse de condiciones sexuales distintas del papá y la mamá. Si el niño llega a aprender con H, que viene una frase en latín, pater semper incertus est, mientras que la madre es certísima, ya sé qué quiere decir. El padre siempre es incierto, mientras que la madre siempre es certera, cierta. No puede haber un error. La novela familiar experimenta una curiosa limitación, a saber, se conforma con enaltecer al padre, no poniendo ya en duda la descendencia de la madre, considerada inmodificable. Aquí el doctor Freud, un nuevo gancho, pero permítame un segundo. Necesito un papel higiénico. Miren si traigo conmigo. Novela familiar. Cuando hablamos de novela, hablamos de un conjunto de eventos que no dejan a los individuos que los viven inafectados. Un conjunto de eventos que tiende a afectar a cada uno de los participantes de diversa manera y con diversas consecuencias. Y hablando justamente de el evento que da origen a la familia, la unión entre un hombre y una mujer, hablamos de un evento que puede poner en entredicho tanto un papel como el otro. Nos dice pater semper incertus est. El padre siempre es incierto. Esto quiere decir,
Bueno, estás embarazada, querida. Qué bueno que voy a ser papá. Sí, vas a ser tú el papá. Pasan los años, tú no eres el padre. ¡Oh! ¿Te acuerdas de tu amigo? O un pequeño desliz con tu hermano. O una vez que vi a mi exnovio. O etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Mientras que la madre, pues de esa sí no se puede dudar. Esta característica inevitable, no en una, sino en todas las relaciones heterosexuales, digámoslo así, en todas las relaciones que fundan el papel de padre y madre, tiene que ser acogida. No hablo de un deber moral, no hablo de un deber, ¿cómo decirlo? Religioso, no. Tiene que ser supervisada o tiende a ser supervisada, tiende a ser recibida dentro de los, los grupos que ven nacer a nuevos grupos en su seno, en su interior, como enaltecer al padre. Es decir, mira, qué bueno que vas a ser padre. En otras palabras, ojalá y seas tú el padre. Ojalá. No poniendo ya en duda la descendencia de la madre, considerándola inmodificable. Vamos a continuar con el texto. Este segundo estadio sexual, entre paréntesis, de la novela familiar tiene por portador, además, un segundo motivo que faltaba en el primer estadio, o el estadio asexual, sin sexo, ¿vale? Con la noticia sobre los procesos sexuales nace una inclinación a pintarse situaciones y vínculos eróticos en que entra como fuerza pulsional el placer de poner a la madre, que es asunto de la suprema curiosidad sexual, en la situación de infidelidad escondida y secretos enredos amorosos. Despacio. Segundo estadio sexual de la novela familiar. Ajá. Estoy regresando al texto. En el primer estadio estoy buscando este estadio asexual, este estadio donde no importa el sexo, lo que queremos es la atención. Lo que queremos es ser amados, ser reconocidos. Este, digamos, es que lo estoy ahorita tratando de ligar, este mismo texto, no con mi obra, sino él solito. A ver, doctor Freud. El segundo estadio sexual de la novela familiar tiene por portador un segundo motivo que faltaba. El motivo, la noticia sobre los procesos sexuales. Con la noticia nace una inclinación a pintarse situaciones y vínculos eróticos en que entra como fuerza pulsional el placer de poner a la madre. Ok. Cuando el niño descubre, claro, se había hablado, lo repito, noticia de las condiciones sexuales diversas de padre y madre. Cuando se habla aquí, por supuesto, de una posible duda que pueda tener el niño, la niña, sobre la paternidad de su propio padre, viene justamente a consecuencia de que el padre puede ser, el padre pueden ser muchos, el padre biológico pueden ser muchos, la madre solo puede ser una. Y esto vivido desde la perspectiva infantil, coloca al niño en una posición, digamos, de una develación sumamente dura. Inclinación
a pintarse situaciones y vínculos eróticos en que entra como motivo, dice el texto, fuerza pulsional, como motivo primordial, el placer de poner a la madre, perdón, en la situación de infidelidad escondida y secretos enredos amorosos. Hay una frase muy mexicana que dice así, y disculpen mi lenguaje florido, pero así es como literalmente dice esta frase. Todas las mujeres son unas putas, excepto mi mamá y mi hermana. Es una frase mexicana que tiene por objeto negar la sexualidad femenina, específicamente de la madre y de la hermana, ¿no? Pero, naturalmente, esta frase está dicha por un motivo, y el motivo está señalado aquí. Existe un tremendo placer en atribuir a la madre propia una sexualidad oculta, una sexualidad escondida y, por supuesto, secretos enredos amorosos. Una degradación de la figura femenina. Esta frase, discúlpenme otra vez, todas las mujeres son putas excepto mi madre y mi hermana. Por un lado quiere decir ellas no son putas, pero por otro lado también quiere decir esas otras que son todas y de las cuales yo no me puedo aislar, yo no me puedo salvar. Entonces, en esa frase está contenido también el gusto, el placer que tiene el hombre de acercarse a un objeto sexual degradado. ¿Por quién? Por él mismo. No culturalmente, es por él. Esta frase la escuché y dije, no inventes, en serio. ¿Y cómo le vas a hacer? Gustoso tú, ¿verdad? Que todas sean putas, excepto ellas dos. Porque ellas seguro serán virginales, ¿no? Y tú, pues, tendrás que ir con putas. Ni modo, ¿no? Tú. ¿Quién lo dijo? Continúa el texto. Antes de continuar, perdón, aquí está ligada la nota a pie de página número 2, secretos enredos amorosos, dice nota a pie de página 2. Freud retoma esto en el texto sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre. Ya lo veremos. Está en el volumen 11, ya no nos falta tanto. Continúa el texto. De esta manera, aquellas primeras fantasías, en cierto modo asexuales, es decir, no hay sexo ahí, son llevadas hasta la cúspide del actual discernimiento. Es que justamente en esta frase degradatoria de la figura femenina está la emancipación del carácter sexual a esas dos figuras que este sujeto buscaba, entre comillas, salvar. Por supuesto, no se da cuenta de en qué lugar se coloca él mismo. Pero bueno, continuamos con el texto. Por lo demás, el motivo de la venganza y la represalia, situado antes en el primer plano, también se muestra aquí. Es que son las más de las veces estos niños neuróticos los que han sido castigados por sus padres a raíz del desarraigo de malas costumbres sexuales, de lo cual se vengan mediante tales fantasías. Apartándonos de esta frase que les acabo de comentar para ilustrar esta degradación. Motivo de venganza y represalia, castigo, situado antes en el primer plano. Un primer aproximamiento, una primera relación que establecen los niños con sus padres ha sido también fruto o consecuencia
de los castigos sobrevenidos en la primera infancia. Castigos que, repito, define el niño, no el padre. Sabemos que los padres castigan. Hablo aquí en dos sentidos. Tanto padre como madre pueden castigar, ¿vale? Pero desarraigo de sus malas costumbres sexuales. Por ejemplo, niño, niña, déjate ahí. Por ejemplo, otra costumbre sexual. Ya te volviste a hacer pipí o popó en los pantalones. Te voy a limpiar. Estos castigos, represalias, incitan mociones, incitan deseos de venganza en los más pequeños. Aquí lo planteo así de forma directa, va a ser desarrollada de manera exhaustiva en mi segundo título, que les recuerdo, todavía no lo he publicado, lo sigo escribiendo y de hecho llevo un atraso, pero se llama La dialéctica del castigo, mi segundo libro, todavía no lo tengo, es Psicoanálisis del Estado, volumen 2, La dialéctica del castigo. Pero tiene mucho que ver con esto, justamente. Dado que a los niños no les está permitida, no les es posible también porque su físico no se los permite, actuar en venganza contra los padres, padre y madre, que los han castigado o los han castigado de manera efectiva, directa o indirectamente, que los han frustrado. El ansia por la venganza hacia la figura de los padres es descargada hacia otras autoridades, que pueden ser otros adultos, que pueden ser maestros, que pueden ser etcétera, etcétera, etcétera. Gobierno, por ejemplo. Esto también lo noté hace ya mucho tiempo, en el cual me doy cuenta cómo en la mayoría de las novelas, de las historias ficticias, donde los niños son protagonistas, los adultos son los malos. Y esto no es algo reciente. Lo he dicho anteriormente, ahorita el anime, el ataque de los titanes, Shingeki no Kyoji, es un ejemplo. Se le ve a los grandes como a Cronos en la mitología griega devorando a los pequeños. Ya no son niños esos pequeños, pero simbólicamente está jugado ahí el papel con los padres. Y esto no es nuevo. Continúa el texto. Muy en particular son los niños nacidos después de otros hermanos, quienes mediante esas imaginerías del alemán Dichtung arrebatan la primacía sobre todo a los predecesores, exactamente como en las intrigas que registra la historia. Y a menudo no les arredra inventar, del alemán Andichten, a la madre tantos enredos amorosos como competidores haya. Una notable variante de esta novela familiar consiste en reclamar al héroe fantaseador del alemán Dichten para sí mismo la legitimidad, a la vez que así elimina por ilegítimos a sus otros hermanitos. Es lo que está pasando ahorita en el ataque de los titanes. Y en todo esto es posible todavía que un interés particular gobierne la vida familiar, que por su carácter polifacético y su múltiple aplicabilidad puede establecer transacción con toda clase de afanes. De este modo, el pequeño fantaseador puede eliminar mediante ella el vínculo de parentesco con una hermana que acaso lo atrajo sexualmente. Nota número 3. Encontramos aquí mencionado esto último en la carta a Fliess, Wilhelm Fliess, del 20 de junio de 1888, carta 91. Continúa el texto y ya estamos por finalizarlo. Quien aparte la vista horrorizado ante esta corrupción del ánimo infantil e incluso pretenda impugnar la posibilidad misma de que existan tales cosas, puede observar que todas estas imaginerías, al parecer tan hostiles, no llevan en verdad
intención tan maligna y, bajo ligero disfraz, acreditan la ternura originaria del niño hacia sus padres, que se ha observado. Solo en apariencia son infieles y desagradecidas. En efecto, si uno escruta en los detalles las más frecuentes de esas fantasías noveladas, esa sustitución de ambos progenitores o del padre solo por unas personas más grandiosas, descubre que estos nuevos y más nobles padres están íntegramente dotados con rasgos que provienen de recuerdos reales de los padres inferiores verdaderos, de suerte que el niño en verdad no elimina al padre, sino lo enaltece. Y aún el íntegro afán de sustituir al padre verdadero por uno más noble no es sino expresión de la añoranza del niño por la edad dichosa y perdida, en que su padre le parecía el hombre más noble y poderoso, y su madre la mujer más bella y amorosa. Entonces se extraña del padre a quien ahora conoce y regresa a aquel en quien creyó durante su primera infancia. Así, la fantasía no es en verdad sino la expresión del lamento por la desaparición de esa dichosa edad. Por tanto, la sobreestimación de los primeros años de la infancia vuelve a campear por sus fueros en esas fantasías. Una interesante contribución a este tema proviene del estudio de los sueños. En efecto, su interpretación enseña que aún en años posteriores, el emperador y la emperatriz, esas augustas personalidades, significan en los sueños padre y madre. Nota número 4. Véase la interpretación de los sueños, específicamente página 359. Por consiguiente, la sobreestimación infantil de los padres se ha conservado también en el sueño del adulto normal. Fin del texto. Estamos en este momento en la página 220. Vamos a empezar, no ahorita, sino en futuros videos, una serie de escritos breves. Les comento que termina este volumen 9, en la página 229. Nos faltan 9 páginas. Estos escritos breves, yo creo que los voy a separar por cada uno, haciendo más videos, pero van a durar poquito. Durarán lo que tengan que durar los videos. Les diré que al menos hoy este texto me ha pesado menos que otros. Ciertamente tiene mucha relación con lo que yo mismo me he apropiado como mis prioridades en el psicoanálisis. Ya me estoy despeinando, más de lo que ya estaba. Es que el video me estoy viendo no como en un espejo, sino de forma, esta es mi mano derecha y me cuesta trabajo orientarme si veo la pantalla. Pero bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo en el próximo video.